Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablarles acerca de... es una reflexión acerca del lenguaje en las redes sociales. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con pues una cita de Lin Yutang que dice: la época exige declaraciones y repeticiones sencillas de sencillas verdades. Los profetas de la perdición están implicados y aquellos que puedan traer la luz han de ser claros. Nuestro problema es un problema de mengua y regeneración en el orden moral. La fe debe surgir de un puñado de polvo. Lin Yutang. Y empiezo mi ensayo. Dice: el presente ensayo no pretende hacer una diatriba contra las telecomunicaciones, pues sería absurdo minimizar y aún reprobar lo que para la mayoría de seres humanos se convirtió en el vínculo social por excelencia, las redes sociales. No obstante, el fenómeno de la intrascendencia inherente a ellas influyó considerablemente a la cultura actual. Tal superficialidad se debe precisamente a la superposición de mensajes, la saturación de significados y el intercambio masivo de información, casi nunca esencial. Una idea dura acaso los segundos que transcurren entre un meme y otro. Esta fugacidad semántica, 40 letras en Twitter, este resumen de la inteligencia humana a un breve testimonio y una foto, Instagram, provocó lo que Chinsley Povetsky denominó el vacío. La época posmoderna no está desprovista de sentido, aunque los memes sugieran lo contrario. Se trata de un nuevo orden para las sociedades humanas, un orden de transformación digital en el que el tiempo transcurre tan rápido que no hay nada certero y comprobable, todo es desechable y se olvida conforme bajamos la barra de noticias de Facebook. Un bombardeo en Siria seguido de una imagen de Bob Esponja Cholo, cómo chilla la perra. Es el meme famoso, ¿no? Luego noticias de la vacunación masiva contra la COVID-19, antes de otro meme, esta vez del perrito Chems, todo reunido en una turbamulta transitoria de la que poco se recuerda. Obsoleto es la palabra clave. ¿Se han percatado que la vida útil de los memes es de un par de meses en los cuales se ponen de moda, se exploran al máximo y luego son reemplazados por otros igualmente sustituibles? Es la cultura del desecho, la normalidad líquida, que hablaba Zygmunt Bauman. En 1976, el estudioso Richard Dawkins nombró memes a las unidades de transmisión cultural, es decir, la información aceptada por una sociedad que se implanta en su imaginario y se propaga de manera viral, influyendo a todo el sistema. Es curioso que se utilice una palabra originaria del campo de la genética para definir divertidas imágenes que no son tan inocentes como se cree. Los memes moldean el pensamiento de los individuos que están continuamente expuestos a ellos. Así como en el pasado la religión guiaba la conducta de los feligreses, ahora imágenes como las de Patricio Estrella moldean las creencias y actitudes de quienes diariamente pasan 6 o más horas compartiendo y dando likes a estas imágenes. Los memes podrían pasar como ingenuos, hasta que alguien se pregunta: ¿quién los diseña? ¿Con qué propósito? Los memes más exitosos no son hechos, mucho menos viralizados, por personas solitarias desde su sala. Estos memes domésticos podrían llegar a conocidos, familiares o a un círculo relativamente estrecho de influencia, un grupo de amigos, una universidad, tal vez un pueblo. Por el contrario, los memes virales son realizados por empresas encargadas de hacerlos, las famosas granjas de bots. Estas entidades persiguen objetivos, y si los memes sirven para imponer ideas en una población, necesariamente tienen una tendencia ideológica que apoyan, fomentan y masifican mediante la replicación. Tal parece que en la actualidad los memes se utilizan para adoctrinamiento masivo y normalizar pues, ciertos comportamientos, sin mencionar que son una herramienta para convencer a la población de ideas a veces contrarias a la cohesión social. A veces son la victimización, a veces el odio y el miedo entre los géneros, entre países, entre minorías. Incluso algunos videojuegos virales, que después se convierten en memes, enseñan a la población actitudes antisociales que se aceptan inconscientemente por la constante exposición. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál era el objetivo de Among Us? Exacto, acusar sin pruebas, desconfiar y perseguir al vecino. En otras palabras, fomenta la intolerancia y la denuncia incriminatoria por la simple apariencia. Este juego tuvo amplia resonancia en círculos de todas las edades, pero en los más pequeños influyó de formas que en el futuro, cuando estos niños crezcan, saldrán a relucir. Una estrategia de control masivo y acusación entre pares, como las que describe Alexander Solzhenitsyn, el premio Nobel de Literatura del 70, en su libro Archipiélago Gulag. Ahora mismo padecemos el inicio de la llamada cultura de la cancelación. Quizá no es una coincidencia que un juego como Among Us surja precisamente en esta coyuntura histórica. El antiguo Son Politicón ahora es un consumidor de imágenes que comparten redes virtuales con otros seres idénticos en actividades. En la actualidad, el individuo ni siquiera tiene certeza de lo que comparte en su canal comunicativo o para qué. No es dueño ni del mensaje que difunde, pues solo copia y pega lo que concibieron otros. Casi nadie se percata del fenómeno de adoctrinamiento que resume el criterio a 7 caritas para reaccionar a publicaciones casi siempre insulsas. Para los homo memes,
contemporáneos, un emoji es suficiente para representar su estado de ánimo, su postura política, moral, ética y hasta sus esperanzas y anhelos ante la injusticia o los avances de la ciencia. El nuevo orden requiere una nueva forma de pensar, más limitada y gregaria. Tal es el lema de la película The Cycle, protagonizada por Emma Watson, recomendable pues trae a colación la polémica respecto al uso e influencia de las redes sociales en nuestra vida, aunque esto signifique renunciar a la privacidad y el pensamiento crítico. No olvides dar like al argumento o me emperras si lo detestas. Todo se transforma y al parecer se trastorna. Antaño, los llamados boomers se divertían durante horas jugando videojuegos. Ahora los gamers se divierten mirando por streaming cómo juegan otros. Antaño las personas conocían a otras para disfrutar su sexualidad. Ahora se conforman con observar pornografía en vivo en canales de streaming por los que pagan mediante depósitos bancarios para que las y los masturbadores muestren saludos a la cámara y digan el nombre del observador virtual. La gente visitaba museos y lugares públicos para esparcimiento. Ahora se conforman con recorridos virtuales o con las fotografías que suben los influencers que viajan alrededor del planeta, o solo bailan y cuyo único talento es repetir pasos que no inventaron y movimientos que sutilmente les obligaron a aprender, porque ya ni en el baile son libres de ejecutar sus propias evoluciones. El mundo está cambiando y esa transformación no es ni buena ni mala, aunque en ocasiones parece insensata. La comunidad contemporánea tiene actitudes y valores distintos a la modernidad. Debido a estas contradicciones, actualmente convivimos en un escenario que a muchos parece apocalíptico. Pues basta ver el enorme éxito del entretenimiento del fin del mundo, películas de zombies, guerras, pandemias, etc. En efecto, se trata del fin del mundo, de eso no hay duda, el fin del mundo moderno, de las concepciones modernas de la vida, de la comunicación, de la ciencia, de las artes, como lo concebíamos en la época moderna. Es decir, lo moderno está muriendo. Necesariamente tenía que ocurrir para que surgieran nuevas concepciones sociales, un nuevo orden y otra sensibilidad. Es el triunfo posmoderno, y este caos de lo efímero es su hábitat. Estamos en la misma disyuntiva, el mismo final que los medievales experimentaron ante el Renacimiento, o que los mexicas con la venida de la cultura hispánica. La divergencia es en esencia es igual, aunque los métodos cambiaron. Es el acta de defunción de una idea instaurada y defendida por siglos. Me refiero a la de modernidad. Y todo ello se observa cuando reproducimos el video de un chico lamiendo el excusado de un avión para cumplir un reto de TikTok. Hay tantos factores implicados en la renovación de la sociedad contemporánea que no es difícil para los dueños del aparato ideológico modificar la sensibilidad e incluso la moral del ser humano con respecto a su entorno inmediato. Si antes de la revolución de las telecomunicaciones un individuo podía sentirse satisfecho al escuchar e incluso luchar por conceptos tales como progreso, libertad o nación, eso ya acabó. Actualmente el individuo posmoderno suele percibir cierta ironía en estas antaño heroicas palabras. Las escucha risueño y se pregunta quién fue el boomer que las pronunció, pero casi siempre lo ignora. Esta actitud se debe quizás a cierta incomprensión del mundo y sus cambios. Para nadie es un secreto que hoy conviven la generación mejor preparada de seres humanos con la generación más alienada de las últimas décadas. Hay datos que indican que el coeficiente intelectual de grueso poblacional bajó en unos cuantos años. Y esto se refleja tanto en la interacción con otros homo memes como en la cantidad de información que los posmodernos están dispuestos a analizar. Ya sabemos, todo lo hacen con infografías, o la gran mayoría de sus nuevos conocimientos los adquieren así. No es de extrañar que esta sea la generación más voluble y manipulable de las últimas décadas y que el adoctrinamiento que persiguen los dueños del aparato ideológico, la tan cacareada cultura de la clausura, sea fácilmente introducida en el imaginario popular. Las redes sociales han sido definitorias para la concepción ideológica de esta etapa de la humanidad. Los mensajes navegan por la internet de manera efímera. Las plataformas de entretenimiento digital, en cualquiera de sus catálogos, instauran un pensamiento y una moral que paulatinamente gana terreno con el supuesto discurso de la inclusión que, paradójicamente, termina excluyendo. ¿Qué tan grave será la censura en los próximos años? Solo a los boomers les preocupa este dato, pues los nativos digitales estarán muy distraídos comprando bienes o servicios a monopolios globales de Internet, alienándose cada día más con el sistema virtual de Meta e incluso cambiando la semántica de la sintaxis del lenguaje, o usando emojis para comunicar su estado de ánimo o enviando mensajes preestablecidos para comentar publicaciones del muro de Facebook. En la última actualización de esta red social, el usuario ya no tendrá que esforzarse por pensar o redactar un mensaje, pues ya está precargado, como en las distopías orwellianas. Abro cita, de George Orwell. ¿No comprendes que el objetivo central de la neolengua es acotar las potencialidades del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, terminaremos todo crimen del pensamiento por eso mismo. Así cada año el arsenal de palabras irá disminuyendo y la capacidad de conciencia será cada vez más pobre.
¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que a lo sumo hacia el año 2050 no habrá un solo ser humano que pueda entender el sentido de una conversación como la que estamos sosteniendo? No ha de haber pensamiento tal como ahora lo entendemos. La ortodoxia es no pensar, no tener necesidad de pensamiento. Nuestra ortodoxia apunta a alcanzar la perfecta inconsciencia, el olvido de todo lo inútil y accesorio. Cierro cita. Al respecto, Raman Selden afirmó, abro otra cita de Selden, la clase gobernante intentará siempre reducir el significado de las palabras y convertir los signos sociales en uniacentuales, pero en épocas de tensión social, cuando los intereses de las clases chocan y se cruzan, se pone de manifiesto en el terreno del lenguaje la vitalidad y la multiacentualidad básica de los signos lingüísticos. Cierro cita. No hay duda de que estamos ingresando a una época de dominación y sometimiento ideológico a través del acotamiento de las posibilidades semánticas de las palabras. Por un lado, los homomemes pasivos, por otra parte, los homo sapiens cautivos en una realidad que los confronta cada 3 segundos. Actualmente los avances científicos o las teorías filosóficas se desmienten o deconstruyen cada cierto tiempo, a tal grado que es casi imposible captarlas, comprenderlas y compartirlas, pues antes de que ocurra el proceso cognitivo, la red de información en la que vivimos habrá refutado aquello que considerábamos ciencia. El mundo se convirtió en un vórtice de información. Por eso, pocas veces hay tiempo para la reflexión cultural que, en mayor o menor medida, estaban acostumbrados a realizar los boomers, es decir, los modernos. Aunado a ello, los celulares inteligentes, las tabletas, laptops y cualquier otro dispositivo electrónico con conexión a internet, lentes, televisores y quizá próximamente las paredes de las casas y los cuerpos humanos, como afirma Yuval Noah Harari, abrieron una brecha comunicativa como nunca existió. Es cierto que contribuyeron a la difusión de las ciencias y las artes y crearon, como pocos artefactos en la historia de la humanidad, un objeto de entretenimiento y educación masivo. Es innegable su influencia positiva en la vida humana, pero también es cierto que su función primaria, crear comunidad, se tergiversó con fake news que la gente cree o con campañas políticas dirigidas por bots que en la práctica parecen una lobotomía. En la atmósfera publicitaria de la época mercantil encontramos que todo es susceptible al mercado, incluso y sobre todo la información privada. Al respecto, el boomer Yuval Noah Harari sostiene que, abro cita, en el siglo XXI, sin embargo, los datos eclipsarán a la vez la tierra y la maquinaria como los bienes más importantes, y la política será una lucha para controlar el flujo de datos. Si los datos se concentran en pocas manos, la humanidad se dividirá en diferentes especies. La carrera por poseer los datos ya ha empezado, encabezada por gigantes de los datos como Google, Facebook, Baidu y Tencent. Hasta ahora, muchos de estos gigantes parecen haber adoptado el modelo de negocio de los mercaderes de la atención. Captan nuestra atención al proporcionarnos de forma gratuita información, servicios y diversión, y después revenden nuestra atención a los anunciantes. Pero las miras de los gigantes de los datos apuntan probablemente mucho más allá que cualquier mercader de la atención que haya existido. Su verdadero negocio no es en absoluto vender anuncios. Más bien, al captar nuestra atención, consiguen acumular cantidades inmensas de datos sobre nosotros, que valen más que cualquier ingreso publicitario. No somos sus clientes, somos sus productos. A medio plazo, esta acumulación de datos abre el camino para un modelo de negocio radicalmente diferente, cuya primera víctima será la misma industria de la publicidad. El nuevo modelo se basa en transferir la autoridad de los humanos a los algoritmos, incluida la autoridad para elegir. A largo plazo, al unir suficientes datos y suficiente poder de cómputo, los gigantes de los datos podrán acceder a los secretos más profundos de la vida y después usar tal conocimiento no solo para elegir por nosotros o manipularnos, sino para remodelar la vida orgánica. Cierro cita de Yuval Noah Harari. Y mientras esto ocurre, los jóvenes observan un streaming de otro joven reaccionando a otro streaming. Tal vez miren una infografía sobre el tema y la compartan en sus muros de Face, pero eso será su mayor rebeldía, su mayor revolución, y si utilizan una palabra que no coincida con los parámetros de lo permitido, le suspenderán la cuenta por 30 días, o, lo que es más interesante, sufrirán la censura entre pares, con una hilarante etiqueta en un grupo como mamadores literarios, donde insultan, funan y se burlan de quien piensa distinto o de manera compleja. Así de eficaz es la censura en nuestros días. Por eso, a los dueños del aparato ideológico les conviene mantener sumisa a la primera y quizá única generación de homomemes. En cualquier momento y de cualquier manera, se intercambian virtualmente bienes, servicios y símbolos. En las redes sociales vendemos nuestra imagen modificada con filtros, muchas veces incongruente a lo que somos en realidad. Consumimos y ofertamos representaciones, pero no la realidad. Probablemente ese sea el factor principal de esta nueva sensibilidad. Esta época es efímera porque no hay nada concreto, real ni perdurable. Todo es un contrato efímero de relaciones virtuales entre personas diseminadas en los relativismos que impone el mundo actual.
Es el rasgo común de estas personas atosigadas de representaciones irreales. Los rasgos llamados culturales, los que diferencian a un sujeto con respecto a otros que pertenecen a comunidades distintas, en los últimos tiempos se han visto seriamente deteriorados. Bandera, idioma, religión, ya no son suficientes para dar un sentido de pertenencia al grueso de las poblaciones que habitan las urbes metropolitanas. La noción de impersonalidad, de falta de identidad, aqueja a muchas personas que no encuentran un lugar significativo en el grupo social que los cobija. La ideología se comparte, los valores comunes también. No obstante, en la convivencia, esos distintivos culturales son algo endebles. La realidad contemporánea, permeada por las redes sociales y el tráfico de datos interminable e ininterrumpido, trocó la identidad hasta transformarla en una noción accidental e insustancial. La gente aprende otro idioma, se relaciona con otros sujetos, trabaja, chatea y compra utilizando las redes sociales sin importarle el aislamiento que supone esta actitud frente a los individuos que lo rodean. Por ello, si vive en Puebla o en Leipzig, no importa, porque ambos personajes pueden comportarse igual, hablar el mismo idioma y entablar conversaciones con intereses afines, pero sin la significación que el concepto de amistad tenía para los modernos. La cultura líquida de la que hablaba Zygmunt Bauman llegó para quedarse, y ahora con Meta lo tenemos enfrente. En conclusión, en la época contemporánea, el conocimiento viaja por el ciberespacio en un lapso de tiempo nunca sospechado. Paradójicamente, en la era de los procesos comunicativos masivos, las relaciones interpersonales se tornan menos exitosas debido al sentimiento de vacío que permea la mayoría de mensajes que se comparten en la red. En esta época, un like en Facebook legitima y al mismo tiempo desecha el conocimiento nuevo para dar paso a la siguiente información que repite el ciclo. ¿Cuántas personas recuerdan lo que leyeron en Facebook la tarde de ayer? Esta condición de la comunicación tornó el comportamiento social de los seres humanos en un vórtice devorador de datos. Tiene transferibilidad, pero poco dialogismo. Tiene canal multilingüe, pero un discurso insignificante. El boomer subsiste en un conglomerado de mensajes efímeros y noticias falsas acerca de representaciones digitales que están encaminadas a la supresión formal del individuo para forjar una identidad universal que responda a las exigencias de la globalización instauradas por los grupos de poder. Muchas gracias.